bienvenidos a este evento que tiene como finalidad no solo conmemorar es traer a la memoria los trágicos eventos ocurridos en el sismo del 3 de enero de 1920, sino también promover la reflexión sobre no solo la necesidad de conocer nuestro pasado, sino también tomar conciencia de lo que ahora llamamos cultura de la prevención ante los inevitables eventos naturales. Debemos decir que en la década de los 20 Veracruz estaba todavía convulsionado. La Revolución Mexicana había dejado los caminos intransitables, la reforma agraria y los grupos de poder que pugnaban en ese momento por el control de las regiones tenían al Estado en una situación de conflicto permanente. En la ciudad de Orizaba, el movimiento de los obreros también tenía en jaque al gobierno en ese momento, y por supuesto que las facciones revolucionarias estaban luchando por mantener el poder. En ese contexto es en el que estamos hablando cuando nos remontamos a la década de 1920, y es importante reconocerlo para también saber y entender cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la gente y por qué se posibilitó después del terremoto que la propia comunidad se organizara para ayudar a los damnificados. Quiero presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. En primer lugar, quisiera pedirles un aplauso, por favor, al doctor Ignacio Mora González, del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Un aplauso, por favor. Por supuesto, al maestro Daniel Méndez Vivanco, que es cronista de Huatusco, presentador, conocido de todos nosotros, y por supuesto miembro del Consejo de la Crónica de Jalapa. Al doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros, doctor, es investigador del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Un aplauso, por favor. Por supuesto, al maestro Rafael Martínez Morales, cronista de Izhuacán. Un aplauso, por favor, conocido en general por las iniciativas culturales a favor de su comunidad. Por supuesto, el maestro José Carlos May González, que es cronista de Teocelo. Bienvenido, un aplauso. Entusiasta, también participador de estos eventos. La maestra Dulce María de Los Ángeles Valdivia, de Cozautlán. Bienvenida, maestra. Y por supuesto, al maestro Vicente Espino Jara, cronista de Jalapa, y uno de los organizadores de este evento. Bien, vamos a dar a continuación la palabra al doctor Ignacio Mora González, del Centro de Ciencias de la Tierra. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo voy a utilizar unas cuantas líneas para poder hablar de este evento desde la parte científica, ¿verdad? Vamos a enriquecernos muchísimo con los siguientes ponentes, que son los cronistas que nos acompañan aquí. Yo estuve hace un año precisamente en un evento con ellos aquí en la biblioteca del Estado, ¿verdad? La biblioteca que está en Juárez. Tuvimos un evento ahí y también otro en Coatepec. Y entonces tuvimos ahí algunos intercambios, y yo me enriquecí mucho con sus pláticas, con sus anécdotas, con toda esa gama de sucesos que se suscitaron después de este evento, en el que se demostró la solidaridad del pueblo, de que se pusieron a organizar ellos mismos, y de la resiliencia, que actualmente se utiliza esta palabra, que tiene nuestra sociedad para levantarse de estos sucesos. Entonces, por favor, la siguiente. ¿En dónde tiembla con mayor frecuencia? Pues en esto que se llama el cinturón pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico, porque es donde se disipa el 85% de la energía sísmica de todo el mundo cada año. ¿Sí? Es la parte que tiene más actividad, porque la Tierra es un planeta vivo,
es un planeta vivo que si nosotros hiciéramos a cámara rápida cómo se está cambiando la superficie de la Tierra, sería muy interesante, porque como la vemos ahorita, pues no ha estado así siempre, ¿sí? Sino que hay una migración de los continentes, hay una deriva continental, existen los sismos, existen los volcanes, existen la orografía o el crecimiento de montañas, la formación de nuevos mares, etc. Está evolucionando continuamente la Tierra, y lo veríamos en una cámara muy rápida como un planeta vivo. Y está vivo precisamente por un evento que hasta 1965 se llegó a conocer, que es la tectónica de placas. Es un fenómeno físico, geofísico, ¿verdad?, que se vino elaborando desde principios de siglo, que se instalaron los primeros sismógrafos en nuestro país y en el mundo, y que eso nos permitió a los científicos de la época, ¿verdad?, de explicar que todos esos fenómenos que les dije de los cambios de la superficie de la Tierra se deben a un mismo fenómeno, ¿verdad?, que es la tectónica de las placas. Es decir, toda la corteza terrestre está formada de placas que parecen unos rompecabezas. Wegener en 1915 se dio cuenta de que la superficie de Sudamérica casi se veía que embonaba en las costas de África, ¿sí? Entonces él pensó que alguna vez habían estado unidas, porque no podía haber una coincidencia tan grande. Mandó a hacer estudios antropológicos y eso, y efectivamente se dieron cuenta que los seres que vivieron, o los vestigios de las criaturas primeras que vivieron en esa época, que hace 250 millones de años habían estado juntas, pero no se podían explicar físicamente este fenómeno. Y fue hasta 1965 cuando yo egreso de la Facultad de Ingeniería de Veracruz y me incorporo al Instituto de Ingeniería de la UNAM, precisamente para hacer la primera red sismotelemétrica del mundo, en un proyecto que ganó México. Y es cuando me incorporo yo a la explicación de estos fenómenos de la Tierra, que son fascinantes, y pues desafortunadamente no tenemos tiempo para explicarlos totalmente, pero actualmente están así. Y están las placas, está la placa de Copos que se está metiendo debajo de nuestro país, la placa de Nazca que se está subduciendo debajo de la Sudamérica, está la placa del Pacífico que con la de Norteamérica, allí se ve que está la famosa falla de San Andrés, formando la falla de San Andrés, y todos están moviendo esas flechas. Lo que nos están indicando es para dónde son los movimientos. La placa de Cocos, y aquí está la falla de San Andrés, que dio origen a la formación del Golfo de California, ¿sí? Bueno, a la siguiente más o menos. Aquí está una figura que nos representa los 100 años de sismos en México según el Servicio Sismológico Nacional, y sacando un promedio, todos esos puntitos son sismos que han ocurrido en estos 100 años de magnitudes mayores a 4.5. Hay más o menos 100 sismos en promedio al año de esta magnitud en México, 3 sismos al año con magnitudes iguales o mayores que 6, un sismo de magnitud mayor a 7 cada 5 años. Son solo los valores de promedio del país que permiten estimar el peligro sísmico asociado. La siguiente. Aquí está un mapa de regionalización sísmica de México, en donde están las zonas, la zona A, zona de bajo riesgo sísmico, peligro sísmico, es sismicidad moderada, la C, sismicidad alta, y D, la sismicidad severa.
La más alta sismicidad en México está en esta parte, que es donde está subduciendo la placa de Cocos debajo de nuestro continente. Entonces, esa fricción que tienen las dos placas, en este caso, se traba material y el fenómeno sigue moviéndose esas placas y hasta que se vence la resistencia de los materiales y bruscamente se generan los sismos, ¿no? Es la parte más importante. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de esta parte que tiene una sismicidad moderada, ¿verdad? La parte de Jalapa y esta región está en una parte de sismicidad moderada. El estado de Veracruz tiene en la parte norte baja peligro sísmico, peligro sísmico moderado y alta sismicidad en el sur, ¿verdad? Pero vamos a seguir la siguiente, por favor. Y lo que sí quisiera aclarar es algo que yo veo que en todas las crónicas, en todos los periódicos, se confunden estas dos escalas, ¿sí? Un temblor se caracteriza por la escala esta que le llaman de Richter, aunque Richter fue el primero que se le ocurrió hacerlo para los sismos de Baja California, ¿sí? Esta escala de Richter. Y esta escala tiene que ver con la magnitud de un sismo, es decir, la cantidad de energía liberada en el sitio donde se rompe el material de las placas tectónicas, ¿sí? O en otras palabras, ¿qué energía necesitaríamos para generar un sismo de esa magnitud? ¿Sí? Y la escala de Mercalli, modificada en 1931, es la utilizada para medir los efectos de un temblor en un sitio determinado. Por ejemplo, el sismo del 85 tuvo una magnitud de 8.1 en las costas de Guerrero y produjo intensidades de 10 grados en algunas zonas del Distrito Federal. Y vemos que aquí que la magnitud está con números arábigos y la intensidad con números romanos. ¿A que sí? Aquí está una relación. Luego pensamos que un sismo, luego decían, el sismo del 57 fue de 7.5 y el sismo del 85 de 8.1, casi son iguales. No es cierto, porque las escalas no son lineales. Digamos, aquí está representado en bombas atómicas lo que necesitaríamos para producir un sismo de 5 grados. Los más pequeños pues son pequeñas cargas de dinamita, ¿no? Pero en este caso, para producir un sismo de 5 grados se necesitaría una bomba atómica. Para producir un sismo de 6 grados prácticamente son 30 veces mayor, ¿sí? Y un sismo de 7 grados, un terremoto de Japón del 95, es 1000 veces mayor, ¿sí? Y un terremoto de 8 grados es 30,000 veces mayor. Necesitaríamos, para un sismo de 8, necesitaríamos tronar 31,000 bombas atómicas aproximadamente. Es lo que se necesita para generar un sismo de esa magnitud. O sea, que cuando se rompen las placas tectónicas, se libera esa cantidad de energía, ¿sí? Y un sismo como el terremoto de Chile de 1960 de magnitud 9, se necesitaría pues 1 millón de bombas atómicas, más o menos. Ya un sismo de 9.5 casi podríamos decir que partiríamos la Tierra en dos pedazos. La que sigue, por favor. Y la escala de Mercalli, esa es cómo se sintió un sismo de una magnitud en un lugar, cómo se sintió en otro lugar, ¿sí? Y aquí sacudida sentida por pocas personas, el de 2, etcétera, la de 4 se siente claramente en exteriores, etcétera. Entonces, esa se puede conseguir fácilmente ahora con
internet y todo, que está toda la información, uno puede meterse a ver estas cosas, ¿no? Entonces, en el 1995, la revista La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana me permitió que escribiera yo sobre los sismos que han afectado al estado de Veracruz, ¿sí? La siguiente, por favor. Y en este caso se consideran sismos desde 1523 hasta la fecha. Se va actualizando periódicamente. Bueno, aquí tenemos un sismo importante. No, aquí no se ve aquí está el sismo del 20, ¿sí? Dice 4 de enero, lo que pasa que está con el tiempo del meridiano cero, que son una diferencia de 6 horas. Aquí fue a las 10 de la noche, ¿sí? Del día 13, pero según el meridiano de Greenwich ya era el día 4, en la madrugada, ¿sí? La que sigue, por favor. En esa misma base de datos, que ahí estaba escrita y nada más llegaba hasta 1995, se encuentra el sismo histórico de Jalapa, sismos históricos en Jalapa, que en 1546 hubo una destrucción total del templo franciscano, que está en lo que ahora es el Parque Juárez, el ágora de la ciudad, ¿sí? Ahí había un templo grande que hicieron los franciscanos, y con este terremoto que ocurrió en 1545 se destruyó totalmente el templo de San Francisco. En 1691, nada más para ver rápidamente, hubo sismos de baja magnitud. El 13 de noviembre de 1874 se volvió a dañar con un temblor el templo de San Francisco. El del 20, pues ya ni se diga. Y el 25 de julio del 37 hubo un temblor que afectó mucho al Palacio de Gobierno del Estado, y cambiaron los poderes al Colegio Preparatorio de Jalapa, que está en Juárez. Ahora sí, vamos a ver. Esta es una foto muy clásica, ¿verdad? Que aparece, que todos no la sabemos. Mi mamá me decía que uno de los señores que estaban aquí de traje era su papá, o sea, mi abuelo, ¿verdad? Entonces, fue testigo. Alguna cosa me transmitió mi abuelo, ¿verdad?, de que me interesaran los sismos. Entonces, el evento causó importantes daños en la región. Se llamó Sismo de Jalapa por ser la ciudad más grande cerca del sismo, ¿verdad? Pero las regiones más afectadas fueron cerca del Cerro de Timistlán, y aquí están todos los cronistas de los que perecieron más de 600 personas, pero según crónicas del dictamen y de la época, hubo más de 3,000 personas muertas. Lo que pasa que estos datos que se dan, no es que el gobierno trate de minimizarlos, porque luego pensamos eso, el gobierno está minimizándose, aquí hubo más muertos, ¿no? Pero lo que pasa es que estos son los que se tiene un acta de defunción, los que se sabe que se murieron, pero hay muchos desaparecidos, y esos no se sabe si huyeron, si quedaron aplastados o si se fueron a otro lado, ¿no? Esos no se sabe. Entonces, las crónicas de la época relatan que hubo verdaderamente muchos muertos, y la gran mayoría fue porque este temblor sacudió los cerros, y hubo deslaves que inundaron de lodo los pueblos Barranca Grande, Chinchotla, Patlanalá, etcétera, ¿no? Y en otros lugares como Cozautlán, Jico, Teocelo, ahí sí hubo muchos daños de que se cayeron las construcciones. En Jalapa hubo pocas construcciones caídas, pero también Ahora, los investigadores lo que hacen para comparar un sismo con otro, trazan isocistas. Estas son curvas que limitan áreas de la misma magnitud, de la misma intensidad, perdón. El sismo tuvo una intensidad, según le dan algunas personas, de 7.6, aquí le da Figueroa,
de donde tomé estas isocistas, pero un temblor de magnitud 7.6 ocasionó intensidades de 10 en la escala de Mercalli en esta zona, ¿verdad? Jalapa tuvo una intensidad entre 6 y 8, ¿sí? Pero miren ustedes cómo están alargadas estas isocistas. Esto para nosotros es muy importante porque según estudios que estamos haciendo ahora, a ver si se puede extrapolar la red sísmica, de alerta sísmica de la República Mexicana para el estado de Veracruz, pues ahí no nos van a hacer ni cosquillas estos sismos que ocurren aquí grandes, sino que hay sismos que se llaman intraplacas, que están dentro de la placa de la corteza terrestre superior, y tienen menos frecuencia que los grandes sismos de aquí tectónicos, pero sí han ocurrido y se han repetido. Por eso nos podía decir que en Jalapa este sismo, algunas personas, algunos investigadores cuando hicieron estudios para instalar la planta de Laguna Verde, hicieron algún estudio sismológico, algunos opinaban que fue un evento extraordinario, muy raro, que no se volvía a repetir, pero con la base de datos que tenemos y los sismos históricos que les he señalado, pues se ve que sí se ha repetido. No son frecuentes, hay veces que tardan 120, 200 años, ¿sí? Como el sismo de Haití, ¿verdad? Ahí pues no estaban preparados ni nada de eso porque tenía más de 200 años que no temblaba y nunca pensaron que les iba a temblar. Y fue un sismo muy pequeñito, más pequeño que el de Jalapa, y sin embargo provocó 250,000 víctimas mortales. Están registradas, de quién sabe cuántas serían. ¿Ok? Entonces, con eso sería mi contribución un poquito para aclarar cierto lenguaje que deberíamos irnos acostumbrando un poquito, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante, lo importante es que este evento no se quede nada más en una cosa como un evento nada más, sino que sea el inicio de que los estudios que se están haciendo actualmente puedan servirnos en el futuro para minimizar los daños, porque estamos expuestos precisamente a este evento, ¿sí? Y entonces, con la ayuda de los cronistas, con la ayuda de los profesionistas que se encuentran por aquí, de los ingenieros, constructores, del público en general, esa cultura de la autoprotección que nos decía usted, pues que nos convoque a unir esfuerzos. La Universidad Veracruzana, si vieron ustedes en las últimas láminas que ya las cortamos porque si no me paso del tiempo, la Universidad Veracruzana está haciendo un esfuerzo, también el Centro de Ciencias de la Tierra, precisamente el Centro de Ciencias de la Tierra precisamente se creó y lo justificamos en parte por este temblor, en otras partes porque los volcanes, alguna persona me estaba diciendo aquí hace rato, es que cuando se enteraron unos poblanos que el cerro de Macuiltepec era volcán, se espantaron. Pues más se podían espantar si les digo que desde que instalamos el Centro de Ciencias de la Tierra hace 20 años y que empezamos a estudiar la zona más detenidamente, Jalapa está asentada sobre 50 volcanes aproximadamente, ¿sí? Entonces casi cada cerro que vean por allí, el Cerro de la Estopa, el Cerro Gordo y todos estos cerros son volcanes monogenéticos. La buena noticia es que no hacen erupción más que una vez en su vida y ya la hicieron, pero la mala noticia es que estamos en un campo de volcanes monogenéticos que pueden hacer otro volcán, ¿sí? Pero no se preocupen, los volcanes son los que menos
víctimas han causado y que se anuncian, y tenemos ahora una red sísmica del estado de Veracruz, que es la segunda red en importancia en el país. Con muchos esfuerzos se ha hecho esta red y estamos vigilando esos campos monogenéticos, que hay uno en los Tuxtla con más de 300 volcanes, y aquí en Jalapa, la zona de Jalapa, Quico, Teocelo, Coatepec, todas estas zonas, con más de 50 volcanes que hemos estado titulando, monitoreando, ver cuándo hicieron erupción, están catalogados más o menos, cualquier tipo de erupción fue, y pues seguimos estudiando la zona. Ahorita el doctor Córdoba está el Centro de Ciencias de la Tierra, tiene a su cargo el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Veracruz, y está sacando la tomografía de la corteza terrestre en el estado de Veracruz. Eso es muy importante, y todos esos estudios yo no quisiera que se quedaran en un libro, en un estudio, en un mapa que cuelguen en un municipio, sino que nos sirvan para prevenirnos y hacer construcciones más seguras. Y como no podemos predecir los sismos, todavía una erupción volcánica, con lo que tenemos podemos predecir más o menos que ya se acerca, ¿no? Pero un sismo no se puede todavía. Muchas gracias.